con ustedes nuevamente y les voy a hablar sobre los hábitos. ¿Y qué son? Los hábitos son aquellas cosas que se hacen sin pensar, es decir, que están incorporadas a nuestra vida y que incluso la hemos aprendido desde edades muy tempranas. Si los hábitos funcionan bien, son geniales porque ellos nos brindan estabilidad, tranquilidad, confort. Sin embargo, también existen hábitos negativos y cuando ellos se apoderan de nosotros, nos pueden hacer pasar sustos, nos pueden hacer la vida menos tranquila. Por ende, es importante cambiarlos. Es bueno decir que muchas veces cuando queremos cambiar los hábitos, ellos se resisten. ¿Por qué? Porque como han estado durante tanto tiempo en nuestra mente, en nuestra conciencia, pues ese proceso de desarraigarlos es bien complejo. Las personas poco a poco tienen que ir creando una serie de pasos para poderlos hacer desaparecer o sustituir por otros. Cuando decidimos que tenemos que cambiar un hábito, casi siempre es cuando vemos que ya no nos funcionan. Ni nos funcionan para nosotros, ni nos funcionan en la relación con los otros. Y esto hace que la vida no siga de la misma manera. Y entonces se alumbra, ¿verdad? Un bombillito que nos dice, es necesario cambiar. Esa autoconciencia que nos habla y nos dice, tenemos que explorar otras formas de hacer. Entonces, como estos hábitos se forman en los primeros años de nuestra vida, ¿qué fundamentalmente es lo que los mantiene? A los hábitos los mantienen las anclas. ¿Qué son las anclas? Son los bloqueos, son los amarres desde el punto de vista mental que hemos creado y que hacen que ellos estén ahí. Es decir, que en primer lugar tenemos que reconocer cuáles son esas anclas que están dando origen a ese hábito. Es importante entender que hay anclas de diversa índole. Están las anclas desde el punto de vista visual, desde el punto de vista auditivo, desde el punto de vista sinestésico. Desde el punto de vista visual puede ser una ropa, puede ser un color. Desde el punto de vista auditivo puede ser una voz de un amigo, de un ser querido, puede ser una partitura. Desde el punto de vista sinestésico puede ser un olor específico, por ejemplo un perfume. Puede ser también el olor de un hospital que nos recuerde un proceso determinado de la vida, tanto positivo como negativo. También puede ser, por ejemplo, las texturas, puede ser un cómodo sillón. En fin, también existen anclas que tienen que ver con las ideas. ¿Por qué? Porque muchas veces determinadas creencias se plantean y ellas hacen que las personas se guíen en su vida por esas frases, por esas ideas y se convierten en hábitos. A mí me da la impresión, por ejemplo, cuando hablo de esto, de que pudiera tener que ver con refranes, que muchas veces, por supuesto, hablan de la vida cotidiana, se basan en las experiencias vividas y sin embargo mucha gente lo da como hechos, como certeza.
y no necesariamente es así en todos los casos. Entonces, quería traerles igual un ejemplo de el papel tan fuerte y tan resistente que ocupan los hábitos en nuestras vidas y en la vida incluso de los animales. En el caso de la vida de los animales, me encantó una historia que me hicieron en una ocasión en una clase de coaching, donde explicaban cómo en la India a los elefantes jóvenes que los querían amaestrar, pues se le tomaban de una pata y le amarraban la pata a una estaca. Y ellos al principio luchaban y luchaban por liberarse, hasta que un día desistieron porque se dieron cuenta que no se iban a liberar. Pasó el tiempo, esos elefantes crecieron, ya eran fuertes, robustos, y jamás intentaron sacar la pata de la estaca. Los dueños lo usaban para lo que querían y cuando regresaban le volvían a poner incluso en el mismo lugar. E incluso muchas veces ni lo ataban a la estaca y ellos permanecían ahí. Es decir, que el hábito realmente es algo bien fuerte y aunque se puede cambiar, tenemos que tener mucha fuerza de voluntad, mucha perseverancia, creatividad y valor, porque si no, ellos nos ganan. Desde el punto de vista personal podemos hablar, por ejemplo, del hábito de fumar. ¿Cuántas personas que fuman desde la adolescencia no pueden nunca dejar de fumar? Incluso sabiendo no solo que es un peligro para la salud, sino que pueden haber estado ya enfermos y continuar fumando a pesar de saber que pueden morir. Igual las personas que tienen algún otro tipo de adicción, a las drogas, al juego, son cosas que esas personas conocen que son nocivas. Sin embargo, no la pueden evitar, no la pueden superar. Y no lo pueden superar porque no han sido conscientes, no han hecho un proceso de concientización y desapropiación de ese hábito. Porque también conocemos experiencias de personas que lo han logrado. Es decir, que han caminado por los pasos precisos para cambiar ese hábito y sustituirlos por otro. Me encanta este tema porque todos y cada uno de nosotros siempre hemos tenido hábitos en la vida. Hábitos buenos, como puede ser mirar una foto de la familia y que nos recuerde y nos dé sensaciones de diferente índole, positivas, hasta estas cosas que estuvimos hablando de manera negativa. Igual quería explicarles que existe un proceso para desarraigar y sustituir los hábitos. Y ese proceso tiene varias etapas. La primera y más importante es, yo los invito a que hagan lo siguiente. Tomen un lápiz o un bolígrafo y una hoja. Y listen las diferentes acciones que ustedes hacen día a día, que repiten en el día a día, porque el hábito, para que sea hábito, tiene que repetirse. No puede ser que lo haga un día y después en un mes lo vuelva a hacer. No, esas acciones que yo hago día a día. Ahora bien, después que yo haga esto, yo
debo pensar y reflexionar qué hizo que ese hábito se creara. ¿Por qué yo tengo ese hábito? ¿Qué creó el hábito? ¿O qué lo activa? ¿En qué momento ese hábito se activa? Por ejemplo, yo he escuchado mucho que las personas que fuman dicen, después que tomo café, yo me encanta fumar. Cuando tomo bebida, me encanta fumar. Si estoy en una fiesta o en una actividad social, me encanta fumar. Si estoy nervioso o nerviosa, me encanta fumar. Entonces, eso es lo que quiere decir que activa ese hábito. Después que pensemos y analicemos que active ese hábito, entonces vamos a preguntarnos otra cosa. ¿Qué siento yo cuando actúo según ese hábito? O sea, ¿qué me produce ese hábito? El hecho de yo fumar cuando tomo café, cuando voy a una fiesta, cuando hablo con mis colegas o con mis amigos. ¿Cómo me siento? Me siento satisfecho, me siento orgulloso, me siento importante. ¿Cómo me siento? Ahora, otra pregunta importante. ¿Cómo reaccionan las demás personas en relación a ese hábito que yo tengo? A mi novio o mi novia o a mi esposo o mi esposa o a mi familia le gusta que yo fume. Me han dicho alguna vez, por ejemplo, que no le gusta el olor al cigarro en la ropa, en la boca, que los dedos de las manos se ponen amarillos, los dientes se pueden poner amarillos. ¿Me lo han dicho alguna vez? Eso es un tipo de reacción. Igual, ¿cómo se sienten al ver que yo estoy anclado, amarrado a eso para compartir, para sentirme de buen ánimo? No reclaman el por qué sin la presencia de ese cigarro no se pueden sentir igual. Y finalmente, es importante entonces comenzar a pensar qué es lo que vamos a hacer. O sea, el ejercicio que yo ahora les he comentado tiene que ver con la concientización del hábito. Y está basado, es bien sencillo, está basado en hacer una lista de esos hábitos que repetimos día a día, en darnos cuenta de cuándo surgió, cuándo aparece, en qué momentos aparece. 3, cómo yo me siento con eso. Y 4, cómo se sienten las personas que están a mi alrededor, que están conectadas conmigo con ese hábito mío. Y vamos a después poder continuar el proceso de concientización y posible sustitución de hábitos negativos. Porque cuando listemos esos hábitos, nos vamos a dar cuenta que hay algunos positivos y que queremos mantener, y nos vamos a dar cuenta también que hay algunos negativos que queremos sustituir. Y con esos vamos a comenzar a trabajar en el proceso de ¿qué? De desprogramación del hábito y reprogramación del hábito. Ahora estamos desprogramándolo, estamos analizándolo, desmembrándolo, para saber exactamente qué sucede con ese hábito. Y después vamos a comenzar a trabajar en el proceso de reprogramación, resustitución del hábito. Entonces espero que este programa les haya servido, porque realmente es bien útil en el entendido de que todos tenemos hábitos negativos que cambiar.
Buenas noches y espero, como siempre, sus comentarios.